Muy buenas noches. Bienvenido al panel sobre cómo influye la familia en la escuela y el contexto sociocultural en el aprendizaje de Valeria y Santiago. Eh, Hoy analizaremos el caso exclusivamente de Valeria y Santiago, dos estudiantes con formas distintas de aprendizaje influenciadas por el contexto cultural y tecnológico, para comprender cómo distintos actores educativos pueden apoyar su desarrollo. En presentación de los participantes y los roles, Valeria, Edith Rojas, Santiago, Daniel Acevedo, familiar, Diana Orozco, docente, Luz María Arias y psicóloga educativa, Laura Alejandra. Bueno, entonces damos por favor la palabra a Valeria y a Santiago, por favor. Buenas noches, mi nombre es Edith y voy a realizar el rol de Valeria. Valeria defiende el campo emergente Buen Vivir sociocultural. Mi aprendizaje se construye en la comunidad con observación y trabajo colaborativo. Me siento motivada cuando la escuela reconoce mi cultura, pero desconectada con los métodos tradicionales del aula, la teoría del buen vivir más el aprendizaje situado. Argumento, esta teoría explica mejor mi proceso porque valora la relación con la comunidad, la naturaleza y la cultura ancestral, promoviendo un aprendizaje holístico y significativo. La presentación de mi rol y comprensión del aprendizaje. Soy Valeria, tengo 15 años, vengo de una comunidad indígena del Cauca. En mi familia y en mi comunidad aprendemos de otra manera. Mi familia no se da principalmente sentado en un pupitre copiando en el tablero, sino a través de observaciones de lo que hacen los mayores. La participación en prácticas comunitarias, los relatos orales, es que lo que cuentan los abuelos y el trabajo colaborativo con otras personas. Mi familia siempre me ha enseñado los principios del buen vivir, que significa vivir en armonía con la comunidad, con la naturaleza y con los demás. Por eso valoro mucho que la escuela incorpore elementos de mi cultura. Aunque soy dedicada, me esfuerzo, a veces me siento desconectada con las clases. Los métodos tradicionales del aula no siempre reconocen mi forma de aprender. Siento que mi conocimiento no es valorado cuando solo se pide memorizar o hacer tareas individuales. Me motiva más cuando puedo trabajar en grupo, compartir historias o relacionar lo que aprendo en mi comunidad y con la naturaleza. La teoría que elijo para explicar mi aprendizaje es el enfoque del buen vivir, la teoría emergente, combinado con la teoría ecológica de Bronfenbrenner, desde mi rol diciendo que un enfoque emergente, el buen vivir y la teoría ecológica. Creo que esta teoría explica mucho mejor cómo aprendo, ya que las teorías tradicionales como el conductismo, el cognitivismo, ¿cómo se manifiesta el aprendizaje según esta teoría? Mi aprendizaje ocurre de forma aislada dentro de una escuela, se construye en relación con varios sistemas interconectados. En microsistema, en mi familia y mi comunidad indígena, aprendo observando, participando y escuchando relatos. En el mesosistema, relación entre familia y escuela, me siento más cómoda cuando la escuela reconoce y valora mi cultura. En el macrosistema influyen valores como el buen vivir que promueve mi familia, el respeto por la naturaleza y la colaboración y la armonía colectiva. Le damos el paso a mi compañero Santiago. Buenas noches, mi nombre es Santiago, tengo 15 años y vivo en Bogotá. Mi forma de aprendizaje está muy influenciada por la tecnología, ya que utilizo dispositivos digitales, tutoriales y redes sociales como principales fuentes de información.
Aunque esto me permite acceder rápidamente a muchos contenidos, también presento dificultades para mantener la atención y organizar mis tareas escolares. Mi aprendizaje se desarrolla principalmente a través de estímulos digitales constantes. Gran parte de la información que recibo proviene de videos, aplicaciones, redes sociales y tutoriales, los cuales llaman mi atención de manera inmediata y dinámica. Yo aprendo observando lo que hacen las otras personas en Internet, siguiendo instrucciones o imitando procedimientos que veo en plataformas digitales. Sin embargo, el exceso de estímulos también afecta un poco mi concentración y hace que me distraiga fácilmente o deje actividades incompletas. Además de esto, muchas veces mi aprendizaje depende de la rapidez y la inmediatez con la que recibo información, lo que dificulta procesos más profundos de análisis y organización. Yo considero que mi caso puede analizarse principalmente desde el enfoque tradicional del aprendizaje, especialmente desde el conductismo y el aprendizaje social. ¿Por qué? Desde la teoría conductista, mi aprendizaje se relaciona con las respuestas a estímulos externos. Las redes sociales, los videos cortos, las notificaciones y las recompensas inmediatas funcionan como refuerzos que influyen en mi comportamiento y también en mi manera de aprender. Por ejemplo, cuando una aplicación ofrece contenido rápido y entretenido, mi atención permanece activa, pero cuando una actividad requiere mayor concentración o tiempo, pierdo interés con mucha facilidad. Entonces, esto demuestra cómo los estímulos externos condicionan muchas de mis conductas de aprendizaje. Em, el aprendizaje social también lo relaciono con mi caso, con la teoría del aprendizaje social de Bandura, ya que gran parte de lo que aprendo ocurre mediante la observación. Muchas veces aprendo viendo tutoriales, siguiendo modelos digitales o imitando estrategias que otras personas muestran en Internet. Esto evidencia que la observación y la imitación tienen un papel muy importante en mi proceso de aprendizaje. Asimismo, mi caso puede relacionarse con el cognitivismo, porque mis dificultades de atención, memoria y organización afectan mucho la manera en que proceso la información. Entonces, aunque tengo acceso a mucha información, no siempre logro convertirla en un aprendizaje significativo, debido a que me cuesta de mucho mantener la concentración y estructurar adecuadamente pues mis tareas. Em, También considero que las teorías tradicionales ayudan a comprender aspectos importantes de mi aprendizaje, especialmente la influencia de los estímulos y la observación en los entornos digitales. El conductismo explica cómo las tecnologías pueden reforzar ciertos comportamientos, mientras que Bandura permite comprender cómo aprendemos observando modelos en los medios digitales. Sin embargo, también considero que estas teorías tienen algunas limitaciones porque no explican completamente factores emocionales, sociales o contextuales que influyen en mi aprendizaje. Entonces, también quiero agregar como contraste con enfoques emergentes de Valeria, que a diferencia de ella, quien aprende principalmente es de la comunidad, la cultura y la interacción social. Mi aprendizaje está más mediado por la tecnología y pues por los procesos individuales. Mientras en el caso de Valeria predominan enfoques socioculturales y del buen vivir, en mi caso se observan con mayor fuerza elementos conductuales y cognitivos. Sin embargo, considero que ambas formas de aprendizaje muestran que cada individuo aprende de manera distinta, según su contexto, sus experiencias y pues las herramientas que cada uno utiliza. Gracias. Muchas gracias, Valeria y Santiago. Bueno, continuamos con el rol familiar. En este caso, el rol familiar lo tengo yo. Bueno, como familiar de Valeria, se fortalecen tradiciones culturales, es un trabajo comunitario que se realiza bajo los principios del buen vivir. Se desarrollan habilidades colaborativas,
en sentido de pertenencia respecto a la identidad cultural que se tiene en la familia. Se reconoce y se valora todos los saberes ancestrales, integrando las estrategias pedagógicas en la que Valeria siempre se siente incluida y motivada. En el caso de familiar de Santiago, sí se reconocen dificultades, el cual presenta atención y organización escolar, dado que su papel sigue siendo importante porque brinda un apoyo emocional, identificando las necesidades del estudiante. En este caso, Santiago realmente necesita bastante apoyo y bastante, no solamente por parte de los familiares, sino pues, de las personas que lo rodean. Desde este rol se defiende la necesidad de fortalecer más la comunicación familiar y se orienta al uso adecuado de la tecnología, dado que pues, sus hábitos de estudio son excelentes porque tiene un fácil aprendizaje y tiene una autonomía mucho más identificada. Bueno, dando una conclusión de ambas familias y de ambos por parte de los estudiantes, Valeria y Santiago, son perspectivas totalmente diferentes en las que se considera la educación muy valiosa en cualquiera de los dos, dado que no existe una única forma de aprender, cada uno tiene su forma exclusiva de hacerlo, dado que sea comunitario, dado que sea por tecnológico, y cada estudiante construye un aprendizaje de acuerdo al contexto cultural, social y tecnológico, y pues el familiar debe ser escuchado teniendo en cuenta las decisiones educativas, dado que cada estudiante acoge el aprendizaje de una forma distinta y diferente, ya dado sea por la falta de atención o porque simplemente recibe demasiado apoyo y contribuye a su bienestar no solamente educativo, sino al bienestar emocional, dado por la motivación para que tenga un rendimiento académico más eficiente. En conclusión, desde el rol familiar, la educación debe construirse en conjunta, es decir, desde la familia, desde casa, y en conjunto con la escuela, el estudiante debe tener esas dos, estar muy unidos, porque pues realmente la diversidad cultural que se presenta en el colegio es totalmente distinto al que existe en casa. Por lo tanto, la necesidad siempre va a ser diferente en cuanto a la individualidad. Y pues las formas de aprendizaje siempre van a ser diferentes tanto en el entorno educativo como en el del familiar, por lo que se requiere siempre el familiar estar de la mano y estar muy, atentos a todo el tipo de aprendizaje que requiera el estudiante. En este caso sería Valeria y Santiago, en los cuales la familia debe estar sí o sí siempre presente para lo que él necesite. Damos paso al rol del docente, por favor. Adelante, Luz Mari. Gracias, buenas noches, compañeros. Desde el rol de docente de Ciencias Sociales de la institución educativa Horizontes Interculturales, debo asumir una práctica pedagógica flexible, inclusiva y contextualizada, teniendo en cuenta que para Valeria Santiago la obtención de su aprendizaje es de forma totalmente diferente. Debo adaptar estrategias para corresponder a que cada uno obtenga de forma equitativa todo el aprendizaje que puedo transmitir. En este caso voy a defender el enfoque emergente con un enfoque sociocultural del aprendizaje, ya que debo tener en cuenta que en mi caso, debo reconocer que cada estudiante aprende pues de forma diferente, teniendo en cuenta a Valeria de su forma colaborativa y a Santiago en su forma digital, que debo adaptar algunas estrategias pedagógicas para brindar toda la información y aprendizaje de cada uno de mis alumnos. Debo tener en cuenta el contexto cultural y tecnológico de mis alumnos y busco una inclusión de la educación, además de valorar la interacción social y las experiencias reales.
Debo tener en cuenta que Valeria aprende mediante la comunidad, la oralidad y la cultura. Por el otro lado, Santiago aprende mediante herramientas tecnológicas y medios digitales. Por ello, debo modificar estrategias para corresponder a estas diferentes formas y enfoques de aprendizaje. Muchas gracias. Por favor, adelante el rol de psicóloga. Agradecemos su tiempo y el espacio. Muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes. Como psicóloga educativa a continuación, después de oír los puntos de vista de Valeria, Santiago y su familiar, vemos a dos estudiantes con la misma edad pero con diversidad en las formas de aprendizaje, con un contexto cultural y tecnológico influido directamente por la motivación, concentración y desarrollo en su entorno estudiantil. Se realiza una respectiva identificación de cómo el aprendizaje se representa y se une con las diferentes teorías, tanto tradicionales y las cuales se pueden considerar más adecuadas para aplicar en estos dos estudiantes con relación a las diversas teorías, tanto tradicionales como emergentes, socioculturales y del buen vivir. A continuación veremos cómo se manifiesta el aprendizaje en cada uno de los estudiantes de la institución educativa Horizontes Interculturales. Vemos a Valeria con 15 años, perteneciente a la comunidad indígena del Cauca, caracterizada por llevar un aprendizaje observacional y participativo. Aprende viendo y haciendo en prácticas comunitarias. No se separa el estudiar del vivir. Tiene una oralidad y narrativa donde los relatos orales son un vehículo principal de ella y de su conocimiento. La historia y la palabra tienen más peso que el texto escrito para ella. Su participación en el trabajo colaborativo la caracteriza por aprender con otros, no sola, y el conocimiento se genera de manera colectiva, presentando una desconexión con el aula tradicional, lo que la hace sentir que los métodos tradicionales no reconocen su forma de aprender. Hay un choque entre la lógica escolar individual, el libro y su lógica comunitaria oral. Su familia promueve principios de armonía, comunidad y respeto a la cultura, lo que hace que para ella tenga sentido si se conecta con su identidad y territorio. Mientras que Santiago, con 15 años de la ciudad de Bogotá, se caracteriza por el aprendizaje mediado por la tecnología, como tutoriales, redes, dispositivos y se considera de la misma manera autodidacta digital y busca la información rápida y visual. Vemos que tiene dificultades de función ejecutiva, problemas de atención y organización, lo que hace que la sobreestimulación digital le dificulte sostener tareas largas y secuenciales, pero a su vez posee un aprendizaje fragmentado donde consume la información y le cuesta integrar y planificarse de manera clara con su entorno, contando con un apoyo familiar limitado, donde la familia reconoce el problema pero no tiene tiempo y hay una brecha entre la intención y su acompañamiento real. En relación con las teorías, ¿cuál se podría decir que se adaptaría mejor según el punto de vista psicológico? Para este caso podemos ver que las teorías tradicionales se quedan cortas y la más adecuada sería la teoría sociocultural de Vygotsky, más el aprendizaje situado de Leib y Wenger fusionado con el buen vivir. ¿Por qué? Las teorías tradicionales no alcanzan a explicar el problema real de estos dos estudiantes y no aportan los suficientes recursos para darle la solución al problema. El conductivismo premia a Santiago si se concentra, pero no explica el por qué Valeria rechaza el aula aunque la premies, ignora su cultura, mientras que el cognitivismo enseña a Santiago a hacer mapas mentales y cosas útiles, pero no explica por qué el saber oral de Valeria no entra en el aula. Se queda en la cabeza del individuo, pero no en su actuación. El problema de Valeria y Santiago no son solamente individual, sino culturales, contexto y relacional. Por eso necesitamos teorías que hablen de ello. Cada teoría aporta al caso en función de lo sociocultural de Vygotsky, que el aprendizaje es social y mediado. Nos da herramientas culturales donde Valeria aprende con relatos orales y trabajo comunitario. Santiago aprende con tutoriales y redes y Vygotsky dice que las herramientas forman parte del pensamiento y no son un extra, sino son la base. El docente Alejandra,
Bueno, como una conclusión final, Valeria y Santiago demuestran que el aprendizaje está influenciado por múltiples factores culturales, tecnológicos, familiares y emocionales. Y cada uno de los actores involucrados cumple un papel fundamental dentro de los campos emergentes y de aprendizaje. La psicóloga analiza las necesidades emocionales, motivacionales y contextuales de los estudiantes, lo cual el docente adapta estrategias pedagógicas para responder a la diversidad. Las familias fortalecen valores y acompañamiento de identidad cultural. Los propios estudiantes expresan sus fortalezas y desafíos dentro del proceso formativo. Por esto la importancia de reconocer los diversos contextos. Muchas gracias. Les agradezco su participación a todos. Un feliz día. Gracias.